ya confirmado, el 24 vamos a tener vigilia, ¿ok? Viernes 24 vamos a tener vigilia, vamos a ir en adoración, oración, nos vamos a pasar toda la noche buscando al Señor. 24 de enero, listo, viernes 24, y luego después para los líderes viene en febrero, ya me confirmaron hoy también que vamos a ir a Marsella, Risaralda, vamos a estar buscando activar. El Señor nos guió allá, el Señor nos ha hablado de ir a los pueblos aledaños a Pereira y vamos a ir a Marsella. Nos llamaron a activar, nos dicen que el liderazgo juvenil es casi nulo en Marsella y que bueno, que por eso nos llamaron para activarlos y para activar a la gente. Vamos a hacer un tema evangelístico, vamos a ir, predicar en las casas, vamos a tocar puertas, va a ser loco, ya lo hemos visto, de hecho de ahí vienen personas que ahorita están en Flow, pero vamos a estar haciendo eso y luego un servicio por allá, pero quisiera, bueno, vamos a ir creo que 10 personas, pero por ahí me gustaría que si Aleja o las dos Lucis quieren ir, me gustaría porque han estado aquí, porque han estado buscando al Señor, me gustaría que fueran al siguiente nivel, allá es donde vamos a orar por las personas que están enfermas. El Señor ya me dijo que vamos a ver mucho poder manifestado allá afuera, entonces no me sorprendería que fuera la primera vez que ustedes ven una persona sana por medio de sus manos, ese modelo profético y todo. Entonces ahí está abierta la invitación, listo. Pero bueno, hoy vamos a hablar porque hay algo que el Señor me ha hablado mucho y me dice, y me ha dicho que este año es un año donde muchas personas van a ser bendecidas. Por primera vez van a empezar a vivir la bendición de Dios. Por primera vez, porque hay muchos nuevos cristianos aquí. Entonces, tal vez hay cristianos aquí que no han nunca vivido lo que es vivir en la... Eso, nos llevamos a las luces. Igual es algo de un día, nos vamos en la mañana y volvemos en la noche. Entonces, bueno, el caso es que a veces, digamos, especialmente los nuevos, nunca han vivido la bendición de Dios, nunca han vivido lo que es estar bendecido por Dios, porque son temporadas, o sea, uno vive temporadas tremendas, otras temporadas que no son tan lindas, pero hay personas que entran y sí, en el baúl, las metemos en el baúl, sí, porque todavía, bueno, las metemos en el baúl. Entonces, estas personas que van a empezar a vivir la bendición de Dios, el Señor me decía que diera ciertas advertencias sobre lo que estanca el propósito en Dios, lo que estanca el propósito en Dios. Entonces, les voy a dar unos puntos, pero básicamente lo que vamos a hablar hoy es que no dejes que la victoria te venza, ¿sí? Y lo hemos hablado estos días, lo hablamos o lo oramos ayer con lo que es en medio de yo estar llorando por allá, estaba orando, digamos, esto, los leprosos que se fueron y dejaron a Dios cuando recibieron su bendición, su milagro, y un leproso sí vino y le dio la gloria a Dios. Luego Pedro, que recibió su gran bendición como la bendición para su familia, la bendición que hubiese sido la más grande para su trabajo y todo, pero él decide dejar su bendición a un lado un poco para seguir a Jesús, ¿sí? Porque él dice que dejó todo y siguió a Jesús. Igual Juan y Jacobo en ese mismo lugar dejaron hasta su padre y todo para seguir a Jesús. Entonces, cuando nosotros encontramos el valor que es Jesús, no simplemente lo buscamos por una bendición, no solo lo manipulamos a ver si tú me bendices, entonces ahí, entonces te sigo, y si no, en mi vida, si algo pasa que no es correcto, entonces ya no te voy a seguir. Y eso es muy clave que tengamos en identidad, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando algo pasa que no esperábamos, cierto? O sea, cuando mi mamá falleció, yo le dije al Señor, o sea, este es el momento que yo te había orado y te había, o sea, había declarado muchas veces en adoración y oración, que yo le decía al Señor, yo nunca te voy a dejar, no importa lo que pase, no importa lo que haya. Y cuando llegó el momento, ahí yo dije, es que este es el momento donde yo verdaderamente demuestro mi fe, ¿sí?
donde yo le demuestro al mundo y al mundo espiritual en qué creo, ¿sí? Porque, digamos, cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de Job, Dios está hablando y Dios empieza a ver a Job, y no iba para allá, pero bueno, lo voy a decir. Entonces, Dios está hablando y Dios habla de Job y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Mi siervo Job es justo, todo esto. Y el enemigo le dice, sí, o sea, el enemigo es o sea, una persona, o bueno, un espíritu manipulador, es completamente envidioso, es completamente odioso, ¿cierto? Entonces, entre más nosotros nos dejamos llevar por ese, como por esa voz, nos empezamos a parecer más a él, ¿cierto? Entonces, imagínense esta respuesta, que Dios dice como, wow, has visto a mi siervo Job, que es justo delante de todos, que tiene todo este dinero, pero constantemente viene, sacrifica, hace sus sacrificios delante de mí, no solo por él, sino por su familia. Y el enemigo, la única respuesta es, sí, pero es porque tú le diste todo, ¿sí? O sea, una respuesta completamente odiosa, y le dice, sí, porque tú le diste todo, si tú no le hubieras dado esa bendición, él te maldeciría. Y entonces ahí empieza toda la historia de Job, ¿cierto? Entonces es muy loco porque el enemigo verdaderamente piensa que nadie ama a Dios, ¿sí? Nadie ama a Dios, sino que todos estamos aquí por nuestro propio deseo, nuestro propio, lo que nosotros queremos, ¿sí? Como que entonces si Él nos quita o si Dios nos quita esa bendición, entonces no lo vamos a amar. Si Dios nos quita la tierra prometida, entonces no lo vamos a amar. ¿Y cuál es la manera donde? Porque Dios sí piensa, y la apuesta de Dios es como si hay dos bandos apostando o yendo, digamos, por un lado. Dios sí piensa, porque Él piensa lo mejor de nosotros, que nosotros no estamos con Él solamente para sacarle una bendición, sino porque verdaderamente lo amamos. Y el enemigo piensa que solo estamos con Él para que nos bendiga, ¿sí? Entonces, cuando está esto, por eso es el libro de Job, porque nos muestra la naturaleza del enemigo. Nosotros, digamos, llegan momentos en los que nosotros vamos a decir, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo te dije que te iba a amar y yo te dije que iba a estar contigo, y además a dónde iré, ¿cierto? Y ese es el gozo de la humildad, el gozo de lo que es Pedro, que lo hemos hablado todos estos días, que lo que es Pedro, que Dios lo recoge de no ser nada. Entonces cuando Jesús todo el mundo se va, Él les dice a ellos, y Pedro dice, les dice a ellos, pues ustedes también se van a ir, ¿o qué? Porque todo el mundo se fue, porque él dijo él habló de una enseñanza muy ofensiva, que era que tenían que comer su cuerpo y tenían que tomar su sangre. Entonces toda la gente se le fue, y él se volteó y les dijo a los discípulos, ustedes también se van a ir. Y Pedro, sin entender mucho, dijo, pues, ¿a dónde iremos, Señor? O sea, ¿qué más tengo, cierto? O sea, eres tú. Y yo cuando pasé ese momento, yo le dije, pues, ¿a dónde me iré? O sea, no, ni siquiera pasa por mi mente, no, me voy a poner bravo contra Dios y me voy a ir y me voy a volver ateo. ¿Y por qué esto y por lo otro? No, o sea, ¿a dónde voy a ir? Si en Dios fue el único lugar donde yo encontré paz, si en Dios es el único lugar donde yo encuentro amor, yo encuentro gozo, genuinamente Dios es mi todo, ¿cierto? Entonces y yo miro mi vida y yo digo, o sea, en serio que Dios es mi todo, o sea, Dios se volvió mi todo, de un momento a otro se volvió mi todo. Entonces, ¿a dónde voy a ir? O sea, ¿qué más voy a hacer si Él es mi todo? Si lo único que yo conozco y anhelo es su presencia, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, lo que estanca, lo que nos estanca el propósito, me imagino que eso era una palabra para alguien que está aquí escuchando. Y el Señor te acompaña en esos momentos difíciles también, mucho, demasiado, más que nunca. O sea, los momentos más difíciles son donde más uno ve la mano de Dios. O sea, y los milagros y las cosas, yo les puedo contar todo el día milagros que yo he visto en los momentos más difíciles. Pero bueno, vamos a hablar de lo que te estanca de cumplir tu propósito en Dios. Listo, entonces vamos con número 1, pecado o inmoralidad sexual. Esto es como muy normal, ¿cierto? Esto lo sabemos todos, entonces no voy a pasar mucho tiempo ahí, pero vamos a ir al Salmo 40,
y les voy a dar unos códigos, digamos, proféticos en cuanto a esto. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando tú ves proféticamente lodo, ¿sí? O lodo alrededor de los pies de la persona, o hasta tú mismo has tenido visiones de tus propios pies en lodo, y todo tiene mucho que ver con inmoralidad sexual. ¿Y por qué? Porque el Señor nos enseña que eso estanca nuestro propósito, estanca hacia donde Él nos quiere llevar, ¿sí? Y yo no solo les voy a decir lo que estanca el propósito, sino el antídoto de Dios, ¿listo? Porque la idea es que no sea un mensaje, no, es que todo está mal y el pecado, pues todos sabemos que el pecado está mal, ¿cierto? Pero les voy a dar la clave, ¿cierto? Entonces, el lodo cenagoso es lo que te mantiene, o esa inmoralidad sexual, el pecado, y vamos a ir mucho, digamos, a profundidad en otros puntos, pero aquí es más la inmoralidad sexual. Te mantienen en ciclos interminables que te quitan tu energía, te quitan tu santidad y te quitan tu creencia en el Señor, porque de un momento a otro te empiezas a alejar de Dios porque piensas que no eres digno de Dios, no te acercas porque te sientes muy mal, ni siquiera oras, y entonces el enemigo, ¿cuál es su plan? Sacarte. Siempre el plan del enemigo es tenerte lo más lejos de Dios posible, y el plan de Dios es tenerte lo más cerca de Dios posible. Entonces, si hay algún pecado, lo primero es ir a la presencia de Dios, lo primero es buscarlo a Él, y el antídoto que Él nos da es el ayuno y la intimidad. Para la inmoralidad sexual en específico, el ayuno y la intimidad. Pocas cosas, yo diría nada, puede sobrevivir un ayuno de 21 días, pero hay muchos pecados que se resuelven en un ayuno de 3 días. Algo como el cigarrillo, por ejemplo, la adicción al cigarrillo con un ayuno de 3 días eh, se arregla muy rápido, pero algo que, digamos, cualquier otra cosa más grande, pocas cosas, yo diría nada puede sobrevivir un ayuno de 21 días. Vemos cuando Daniel hace ese ayuno de 21 días, rompe el principado de Persia, ¿sí? Y el principado de Persia es un principado que está sobre toda una nación. Y él, un creyente, no gente reuniéndose a orar, nada, él solo reuniéndose a orar con Dios, estando allí en intimidad con Dios, rompió un principado que estaba sobre toda la nación y estaba manteniendo en cautiverio a la nación de Israel. Imagínense el poder que tiene el ayuno y la oración, que solo una persona puede romper el cautiverio de toda una nación. Y él lo hizo, no, es que en este momento atamos todo espíritu de Persia. No, él está en intimidad. Padre, gracias, Señor. Y Padre, tú dijiste, tu promesa era 70 años y nos iba a sacar, y el Señor le dice, cuando llega el ángel, le dice, en el momento que tú empezaste a orar, tu respuesta salió. Pero había un principado tan fuerte que sobre lo que es ahora Irán e Irak, imagínate ese principado, pues mira lo que pasa en esas naciones en este momento. Y solo una persona ayunando y buscando al Señor rompe todo lo que el enemigo quería hacer. Y la falta de respuesta y todo lo que, digamos, hay allí. Entonces, el primero es pecado de inmoralidad sexual. Lo quiero decir muy rápido, pero es clave. Entonces, bueno, digamos que ya no es algo con lo que yo lucho, no es algo que entonces vamos a seguir al siguiente punto, que es cuando Dios te bendice. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios me bendice? ¿Qué pasa cuando Dios empieza a mostrarme el camino y me empieza a llevar hacia todo lo que Él quiere para mí? Vamos a ir a Éxodo 20:17, el 10º mandamiento. Vamos a volver a los 10 mandamientos. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, la segunda clave, vamos a hacer 3 nada más. La segunda es envidia, y voy a pasar más tiempo aquí que en ninguna otra. Envidia, que también tiene que ver con falta de contentamiento, que también tiene que ver
con rechazo y buscar la aprobación de las personas. Ya sea que yo busque la aprobación de mis amigos, ya sea que yo busque la aprobación de una figura paterna, ya sea que yo busque la aprobación de un hombre o de una mujer. Hay algo que nace desde allí que si no es tratado puede limitar tu propósito en Dios, porque Dios solo te puede llevar hasta, o sea, nosotros somos los que limitamos a Dios, porque Dios solo te puede llevar hasta donde tú lo puedas manejar. Pero hay lugares donde Dios te quiere llevar, pero tú tienes que limpiar o ser transformado en la palabra, en intimidad y todo, en tu corazón. Uno de los 10 mandamientos es esto. ¿Y cuántas veces nos pasa que entonces alguien más, especialmente un amigo, alguien cercano, le pasa algo bueno, Dios lo está bendiciendo? No, Señor, ¿por qué lo haces con él y no conmigo? ¿Sí? Yo he estado orando, yo he estado haciendo, ¿y por qué lo haces con esta persona y no conmigo? Yo voy a ir hablando y el Señor va a empezar a traer convicción a tu corazón. Vamos a orar al final. Pero muchas veces nosotros oramos, nosotros buscamos, nosotros caminamos con el Señor y ¿qué pasa? Nosotros mismos entramos en una envidia, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Proverbios. Entonces, bueno, antes de eso, dice, puedes hacer lo correcto con el corazón incorrecto. Esto es clave, puedes hacer lo correcto con el corazón incorrecto. Muchas veces hasta podemos servir a Dios, pero si no tenemos el corazón correcto, no, es que yo voy a tener, no sé, voy a tener un grupo, pero es porque necesito probar que soy mejor que esta otra persona, que estoy haciendo esto mejor, que entonces mi papá me dijo que no, mi mamá me dijo que no iba a poder ser nada, entonces voy a probarlos y voy a decirles que ellos que no me hicieron nada, entonces vean el grupo que tengo, vean las cosas que tengo, o entonces vi que mi amigo tiene un grupo, mi amigo tiene esto, y entonces yo voy a sacar esto adelante y voy a hacer esto y esto y esto para que ahí sí me aprueben, para decirle, sí, sí ve que yo también puedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer lo correcto, pero con el corazón incorrecto limita el propósito que Dios tiene para ti porque limita a Dios, ¿sí? Entonces, lo primero, hey, la clave, camina en tu propia línea, no desees el camino de alguien más. Yo muchas veces que ese pensamiento trataba de entrar, especialmente al principio en Dios, yo decía, Señor, yo no quisiera otra historia que la mía en ti, ¿sí? Y a medida que ustedes construyen su historia en Dios, la oración debe ser eso. O sea, yo no quiero la historia de Eliseo, ¿sí? Porque Eliseo ha vivido otras cosas y Eliseo, pero yo sí quiero mi historia, o sea, porque yo he vivido tantas cosas en secreto con Dios y tanta intimidad y momentos y detalles con Dios que yo no quisiera lo de alguien más. Yo quiero mi historia con Dios, yo anhelo y amo mi historia con Dios, yo quiero caminar con Dios y amo mi amistad propia que nadie más tiene y no quiero lo que alguien más tiene, porque si es lo que alguien más tiene, todos los caminos me llevaron aquí, a esta intimidad que yo tengo con Dios y ese es mi tesoro. Mi tesoro es tenerlo a Él, mi tesoro es gozarme en Él, mi tesoro es caminar con Él. Entonces, cuando yo codicio lo de alguien más, estoy buscando no solo la bendición, sino los problemas de alguien más también. Y la historia de esa persona con Dios. Y yo no sé cómo está esa persona con Dios, ni siquiera sé si conoce a Dios. Sí, o sea, yo puedo decir, no, es que la casa de al lado, yo quisiera la casa de al lado porque vi que tenían un Ferrari. Sí, muy chévere que tengan un Ferrari, pero yo no sé en qué chanchullos están y cuánta gente los están amenazando de esto o de lo otro. Dios no quiera, ¿cierto? Entonces, yo quiero mi historia con Dios y voy a caminar en mi historia con Dios. Eso es número 1. Proverbios 14:20. Esto es absolutamente clave. Proverbios 14:20. Vamos a ir allá. Aquí está en Proverbios, sí. Proverbios 14. No. O Proverbios 14:30 será. Sí, Proverbios 14:30. ¿Qué dice? El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hay una parte que dice, el corazón es, esa palabra dice el corazón sano. Y en Revival Latino y parte de nuestro, digamos, nuestros pilares es corazón limpio. ¿Se acuerdan que decíamos corazón limpio? Es porque el corazón sano es vida de la carne. Pero la envidia, literalmente en otra versión dice que es como cáncer para los huesos.
¿sí? Y yo he visto cuando, digamos, hay muchas sanidades que se sueltan, cuando yo oro por una persona, yo me acuerdo orar, y les voy a contar una historia rápidamente. Yo me acuerdo una vez que yo estaba buscando al Señor y era un festivo, era como un viernes festivo, eso que nunca se ve, pero estábamos buscando al Señor un jueves en la noche y el Señor me dijo, mañana quiero que vayas al de uno a comprar arroz y que compres arroz y esperes ahí. Y yo, y yo, bueno. O sea, yo en oración, es que bueno, y uno está así, todo quebrantado y por allá en el piso, y el Señor me dijo, pa, y yo, bueno, Señor, y el siguiente día yo me levanté y yo, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Yo me voy a ir a un de uno a comprar un arroz y esperar ahí, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, empieza a llover. Entonces yo, no, Señor, no voy a ir, qué pereza, ¿cierto? O sea, es un viernes festivo, yo no sé por qué era un viernes festivo, yo creo que nunca había otro viernes festivo, pero bueno, era como un viernes festivo y, y empieza a llover, no, qué pereza, Señor. Bueno, pero igual yo sabía que tenía que ir, yo sabía que era lo que el Señor me había dicho, entonces fui y yo le dije, voy a ir al de uno. ¿Y a qué vas? No, es que el Señor me dijo que comprara un arroz y me parara ahí. Listo, bueno, bueno. Y entonces voy, compro el arroz y hay una persona afuera. Antes de entrar, antes de comprar el arroz, hay una persona afuera, una mujer con un caminador, así. Y yo empiezo a hablar con ella porque en ese momento yo era muy loco de cualquier persona con un caminador, cualquier bastón, cualquier muleta. Yo empezaba a hablar con ellos y les pedía que si podía orar por ellos de uno. Entonces yo empecé a hablar con ella y ella me dijo, no, es que estoy re mal de la columna, de esto, de lo otro. Y de un momento a otro, y esto les va a empezar a pasar, especialmente a medida que pasan tiempo con el Señor, no sé si ya les pasa, pero la gente le empieza a contar a uno todo. O sea, la gente, a mí me ha pasado en un café que empecé a hablar con la persona y el de una empezó a llorar, o sea, sin yo decirle nada, empezó a llorar y dijo, es que tengo que perdonar a mi papá, yo no sé qué, yo, Señor, yo quiero un café. Y entonces, digamos, las personas a uno le empiezan a contar y a contar y a contar. Entonces ella me empezó a contar y me empezó a contar, es que tengo que perdonar a mi esposo que ya murió y lo tengo que perdonar. Y el Señor me había estado hablando que sanidades también venían por medio del perdón, ¿sí? Y entonces tengo que perdonarlo, porque él me dejó y estuvo con otra mujer y yo no sé qué, o sea, lo que viene de la envidia y lo que viene de la falta de perdón es brutal, es literalmente carcoma de los huesos. El caso es que yo oro, pero yo oro y, y entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad. Y sintió un corrientazo también en la columna, que lo he visto varias veces ya, corrientazo en la columna. Pero el Señor me dice, entonces, o sea, ella se mejoró y me dijo, no, sentí un corrientazo, o sea, así porque obviamente no es gente creyente, no son cristianos en la calle. Y todo sentí un corrientazo, ¿qué está pasando? Y yo le dije, bueno, vamos a orar, ya que viste el poder de Dios, vamos a orar por perdón. Padre, yo perdono, y yo le dije, voy a decir, yo perdono, sigues mi oración y pones el nombre de esa persona. Padre, yo perdono imagínense que era Pedro o algo así. Yo perdono a Pedro, pero entonces yo le digo, bueno, di conmigo, yo perdono a Pedro. Ella, yo perdono a... Empieza a hacer así. Vamos otra vez. Padre, yo perdono a Pedro. Padre, yo perdono a... No podía decir Pedro, man. Y entonces yo, Padre, yo perdono a Pedro. Padre, yo perdono a Pedro. Ya dijo Pedro y se le fue como un dolor que había tenido en todos los huesos y empezó a caminar bien, digamos, y yo ahí afuera, o sea, afuera del de uno, esto pasó. Yo siento que todas mis historias de milagros me debería pagar de uno y Ara, porque los menciono todo el tiempo. Eh, entonces, oramos entonces ella ya se empezó a sentir bien y ya todo, y empezó a caminar y se fue, ya ni siquiera entró, sino, no compró, sino se fue. Y yo, bueno, chévere, Padre, gracias, gloria a Dios, tremendo. Entro igual, compro el arroz, salgo
y va llegando, está lloviendo, ¿no? Y va llegando una mujer venezolana con una bolsa de basura encima, porque está lloviendo súper duro, con la hija. Y van llegando y yo le dije, yo sentí ahí, yo le dije, mira, esto es para ti. Dios tiene esto para ti. O sea, acaba de salir de comprar. Yo le dije, mira, Dios tiene esto para ti. Y ella quedó como, y ella dijo, es que veníamos a comprar, pero no tenemos dinero y no sabíamos qué hacer, pero necesitábamos algo de comer. Eh, y, y necesitábamos algo de comer y dijimos, pues vamos a ir a buscar, pues vamos a ir a buscar un árabe a ver qué nos pueden dar, pero necesitamos es comida y veníamos pidiéndole a Dios. Eh, entonces, pues fue tremendo porque era como el milagro el momento preciso y como Dios lo envía en un momento preciso. Pero bueno, no me voy a ir más. Gloria a Dios por todo eso y quiero impartirles hambre. Eh, no, si te imaginas lo de los caballeros del Debo, nosotros andábamos con promesas, ¿saben las promesas que no? Y a todos los cajeros, tin, les damos promesas siempre. A los cajeros, a los meseros, todo. Yo, de hecho, creo que el Señor me está como moviendo a hacer todo eso otra vez. Y nosotros cargamos Biblias, nosotros orábamos por la gente, por los venezolanos, por las personas en los Sahara, por todo eso, por las personas que fueran caminando y andábamos, yo andaba con una maleta y siempre tenía 2 Biblias, 3 Biblias en la maleta y dábamos Biblias y todo. Y a los cajeros les dábamos así y empezamos también a orar por los cajeros y todo y, y eso era milagroso ahí, pero entonces la gente esperando y la gente mirando y uno tenía que orar a toda, por eso si ustedes me escuchan a mí orar por sanidad, lloro así rapidísimo y hasta profetizando, yo trato de ser muy conciso porque yo aprendí allá, o sea, imagínate uno estar pasando en el cajero, le doy la promesa y veo que tiene, por ejemplo, como un en la mano. Yo a una le tengo que preguntar, ¿qué te pasó en la mano? Tiene que dejarme orar y tengo que hacerlo tan rápido para que la gente no empiece a mirar raro o empiece a mirar feo y lo regañen a él. Siempre es el problema con los meseros que lo regañan. De hecho, eso lo vimos, ¿se acuerdan cuando fuimos a evangelizar en la Julita? O en la Julita no, en la Julia con Cami estábamos en grupos de a dos y no nos dejaban orar porque el manager estaba mirando y los iba a regañar. Y yo le dije, no, déjenos orar igual. Y le dimos palabra profética y oramos, si no estoy mal. Y no, tremenda palabra profética. Ese ejercicio hay que hacerlo otra vez, porque ese ejercicio hicimos escribir, agarramos papeles como pues, blog de notas así, y escribamos palabras para personas con las que vamos a evangelizar en el futuro. O sea, oren para que el Señor les dé la palabra específica para la persona por la que vamos a salir ahorita en 20 minutos. Nos vamos a encontrar en la calle y vamos a orar por ellos. Dicho y hecho, yo escribí una palabra. Eh, el Señor te está diciendo, vuelve a casa. Es hora de volver a casa y yo no sé qué, y puse un versículo. Y entonces Cami había sentido ir a un restaurante, 2 personas estaban ahí y ella empezó a hablar con la niña y estaba un muchacho al lado. Y apenas yo lo vi, ¡pum! El señor como recibe y yo le dije, tú hacías esto antes. O sea, yo recibí como una descarga, yo le digo descargas, imagínate que tú te descargues un file en tu computador, un archivo. Entonces, así una descarga. Entonces yo le dije, tú hacías esto antes, tú evangelizabas antes y tenías mucho fuego por Dios y de hecho tienes un llamado gigante porque te llevaron a la iglesia desde pequeño tus papás, pero has estado lejos porque te mudaste aquí y has estado lejos de Dios y la palabra para ti está en el papel. Y él abrió el papel y decía, es hora de volver a casa. Y me vino así con los ojos llorosos. Yo le dije, ya déjenos orar, imposible que no, después de eso. Pero eso es el poder de moverse en el poder de Dios, ¿cierto? O sea, de escuchar la voz de Dios y estar muy sensibles a la voz de Dios. Yo no puedo tener estos testimonios sin que el Señor diga, o sea, sin que el Señor hable. O sea, si no, pues yo soy un loco ahí caminando, pero cuando el Señor hace, entonces el Señor pone citas divinas. Bueno, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero pues, bueno, que el Señor guíe, ¿cierto? Entonces,
Puedes hacer lo correcto con el corazón incorrecto. Bueno, esto es clave. Rechazo, el rechazo, muchachos, el rechazo, si no lo sanamos a tiempo, si no lo sanamos en este momento, cuando el Señor nos bendiga, ese mismo rechazo puede ser lo que te haga caer, ¿sí? ¿Qué pasa con los pastores? ¿Qué pasa con tanta vaina que hay entre pastores y tanta competencia y tantas cosas que hay? Porque ellos no sanaron en su identidad cuando estaban creciendo en Dios el rechazo que ellos sentían, ¿sí? La mayoría de pastores les dieron muy duro en el colegio, les dieron muy duro en la universidad, les dieron muy duro donde quiera que estuvieron, porque la mayoría de pastores también nacieron muy pobres. La mayoría de pastores les hacían algún tipo de bullying en el colegio por ser cristianos, por buscar a Dios, por caminar con Dios. No eran tampoco los más sociables ni tampoco los que iban a más esto o lo otro, entonces tenían algún dolor, ¿cierto? Algún dolor de rechazo. Y cuando no se sana ese rechazo, entonces eso se vuelve algo que puede hacer que no solo, o sea, es como si un velo entrara, ¿sí? Cuando entonces tú ya estás en un lugar, entra un velo, eres velado y entonces no ves al otro pastor o a la siguiente generación que está llegando como, uy, gloria a Dios que el Señor sigue moviéndose, sino esta es mi competencia directa, vamos a matarlos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos se han visto ese meme? Los tenemos que matar. No, nadie se ha visto, sí, ¿cierto? Los tenemos que matar. Bueno. Eh, Sí, Lucy los aleja, los ¿cierto? Así. Eh, se los voy a mostrar bíblicamente. Vamos a ir a Juan 11:45. Y el rechazo crea inseguridad. Yo quiero que ustedes, o sea, sepan eso y, digamos, lo entiendan, que el rechazo es la raíz de la inseguridad. Cuando tú eres inseguro es porque hubo algún rechazo y por eso te volviste una persona, digamos, insegura. Y les voy a dar el antídoto y todo, pero les voy a mostrar qué pasa. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. O sea, el duro, el duro de los pastores. Aunque no, gracias a Dios por nuestro pastor que no es así, que es el presidente de la Asociación de Pastores, pero ahí es como si fuera el presidente de la Asociación de Pastores. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, Bueno, entonces le dicen y dicen, este hombre está haciendo todas estas señales, hey, gloria a Dios, Jesús, o sea, tal vez sea el Mesías que nos va a volver a poner, ¿cierto? A Israel va a volver a ponerlo en el mapa, este tal vez sea el hombre que ha sido profetizado y todo, entonces antes vamos a apoyarlo, si no, es que este man se está moviendo en señales y prodigios y está sanando un poco de gente, hay que matarlo. Esa es la respuesta, hay que matarlo. Vamos a la siguiente historia que es demasiado claro también y es por la inseguridad. Vean aquí, Juan 12. Dice, gran multitud, después de que Lázaro vuelve a la vida, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, ni siquiera solo a Jesús, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, ¿qué pasaba? Estas personas se están yendo de mi iglesia, entonces vamos a matarlos. O si no es matarlos, porque entonces no es legal, ¿cierto? En este tiempo, vamos a matar su carácter. Vamos a matar, entonces vamos a hablar mal de ellos, vamos a no apoyarlos, vamos a cerrar las puertas. Esto todo lo hemos vivido nosotros cuando hicimos este evento en Pereira. ¿Cuántos estuvieron en Invasión, el evento en Pereira? Levanten la mano virtual. Yo sé que Ángel estuvo por allí, Cami estuvo allí, Angélica también. Cuando hicimos este evento, o sea, ese evento fue una lucha
para hacer ese evento. Nosotros lo íbamos a hacer en la Plaza de Bolívar, y lo queríamos hacer en la Plaza de Bolívar y mandamos todo, o sea, solo es para pasar permisos, pero eso lo tienen que dejar hacer para todo el mundo. Y bueno, no valía tanto, nos iba a salir como en 30 millones más o menos, o sea, no valía tanto, pero nos iba a salir como en 30 millones más o menos todo. Y de un momento a otro, un pastor que estaba dentro del gobierno escuchó que nuestro evento iba a pasar. Cuando escuchó, mandó, pues nosotros, o sea, obviamente esto es como lo que sabemos nosotros por dentro, pero él mandó a que no pasara el permiso. Y como no pasó el permiso fue que nos dijeron, bueno, quieren la plaza, tienen que dejar un depósito de 400 millones de pesos para tener la plaza. O sea, no nos dijeron que no, ¿cierto? Pero nos dijeron, pongan un depósito de 400 millones, porque ellos sabían que nosotros en ese momento no teníamos ese para poner en un depósito, o sea, ni siquiera para, sino para poner en un depósito, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando la envidia, cuando el rechazo, les estoy queriendo hablar porque no, tremendo lo leemos, no, nosotros nunca vamos a hacer eso. Sí, pero la Biblia dice, el que esté fuerte, mire que no caiga. ¿Sí? Porque si entonces se está manifestando de alguna manera con tu amiga, con tu amigo, con tu persona de trabajo, entonces ¿por qué recibió la promoción? Hasta con tu hermano y hermana cristiano que cuenta un testimonio y tú dices, ¿por qué pasa eso y no me pasa a mí? En vez de tener la humildad y el espíritu de adopción que dice, si tú lo hiciste con ella, lo puedes hacer conmigo. Entonces, si no lo tratamos cuando seas grande, pues ahí ya quién te para, ¿cierto? O sea, tú haces esto, tú haces lo otro y paras la voluntad de Dios, paras el propósito de Dios y lo peor de todo, no solo te sales del propósito de Dios, sino te vuelves un enemigo al propósito de Dios. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. Porque entonces estas personas que, sí, o sea, muy bien, querían matar a Lázaro y todo, pero todos se fueron al infierno. O sea, eso es lo que hay que, o sea, eso es lo más, digamos, lo que causa temor y causa temor en mí. O sea, yo, Señor, jamás, o sea, yo jamás quiero llegar allá, pero entonces trátame en este momento para que cuando me bendigas, entonces no salga de mí algo que yo no sabía que estaba en mí, pero el enemigo no había querido mostrar hasta ese momento, ¿cierto? Entonces dice, mataron al Mesías por inseguridad, lo mataron porque se iba a ir, se iba a llevar un poco de gente, entonces lo mataron por inseguridad, estaban inseguros. En vez de decir, vamos a apoyarte, vamos a trabajar contigo, vamos a caminar contigo, lo querían era matar, ¿sí? Entonces está muy claro que cuando nosotros estamos obsesionados con la aprobación de las personas, cuando queremos la aprobación de la gente, no, es que no me vio, es que no me miró, entonces voy a hacer más, voy a empezar a mentir, ¿sí? Voy a empezar a mentir y agrandar mis cosas para ver si la gente, uy, ahí sí me aplauden, ¿cierto? Ahí sí, esta persona entonces va a decir que sí, que es súper chévere. No, entonces voy a decir esto, voy a decir lo otro, hasta ayunando. No, entonces voy a decir que estoy ayunando estos días para que la gente, uy, no, tremendo, sí, no, tremendo hombre de Dios. Si yo busco la aprobación de los hombres, no recibo nada de Dios, ¿sí? Por eso tengo que vivir buscando la aprobación de Dios, ¿sí? Y cuando yo tengo envidia, ¿sí? Que nace desde ese rechazo, nace desde esa inseguridad, entonces paso de ser un amigo de Dios a orar con el enemigo, ¿cierto? El plan del enemigo. Entonces, ¿cómo tratamos la envidia? ¿Cuál es el antídoto de la envidia? El agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento, esto es clave y lo hemos hablado estos días, que es, digamos, súper clave hacia lo que viene. Cuando este niño trae los 5 panes y 2 peces, se los da a Jesús, es todo lo que tengo, en vez de decir, hey, yo sé que todos tienen hambre, pero yo tengo comida, muchachos, yo me voy, me como eso de una y chao, ¿cierto? O sea, uno puede decir eso, ¿cierto? El niño puede haber dicho eso, pero él en su humildad dijo, Señor, veo, no soy envidioso, veo lo que está pasando, te lo doy a ti. Y haz tú lo que quieras, rompe el pan, el Señor Jesús, rompe el pan y dice, gracias, Padre. Cuando Él da las gracias, ¡tum!, se suelta la multiplicación. Cuando tú das las gracias por lo que tienes, y esto pasa mucho y nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántos han ido conmigo a una invasión? ¿Cuántos han ido conmigo a alguna obra social así, a una invasión? Que han estado allí, han caminado. Yo sé que por ahí ha estado Pau, por ahí ha estado Angélica.
Cuando uno va, es imposible como volver y ser igual, o sea, es imposible como volver y quejarse por las mismas cosas que no se quejaba antes. O sea, cuando uno entra a una casa que no tiene piso, que no tienen puerta, que la puerta se cae, ¿cierto? O sea, que ellos están es pensando a ver cómo van a comer hoy, ni siquiera mañana. Cuando los niños no tienen luz, todos están durmiendo en un lugar, digamos, de guadua, que no es más grande que este cuarto. Y son familias de 5, 6, 7, 8, 9 personas. Entonces uno dice, ah, ok. O sea, claro. Y la Biblia dice, anda con los humildes y serás humilde. Sí, ese es un proverbio tremendo que les voy a dar. Esa fue la clave que el Señor a mí me dio para mantenerme en humildad. Cuando uno camina con la gente humilde, y por eso para mí, a mí me tocó mucho cuando pues nosotros íbamos a evangelizar y era mucha gente muy humilde. Y ver sus historias, escucharlos, uno, uy, Padre, gracias, Señor. Y cuando yo doy gracias, no me mantengo pensando en las personas, no me mantengo siendo envidioso. No, Padre, gracias por lo que tú me das. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por lo que tú me estás dando en este momento. Gracias por tu bendición. Ustedes me escuchan mucho a mí. ¿Cómo estás? Hey, yo estoy bendecido, muchachos, pero en serio estoy bendecido porque yo sé de dónde me sacó Dios. ¿Sí? O sea, yo no soy una persona, no, es que yo hice todo, yo hice esto, yo quiero lo de esta persona, o yo quiero lo de este otro, o lo que sea, no, yo estoy bendecido porque el Señor me ha dado mucho más de lo que yo esperaba, me ha dado mucho más de lo que yo en algún momento pensé que podía tener, pero es porque yo pues tengo esa mentalidad que el Señor, yo no era nada sin el Señor, ¿sí? Y esa mentalidad es la que permite que el Señor te exalte. La Biblia dice que Él exalta al humilde y al orgulloso. ¿Qué me dice el versículo en inglés? Yo no sé todos estos versículos en inglés. Bueno, les voy a dar, anda con los humildes. Les voy a dar eso. Anda con los humildes. Dice Proverbios 16, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. O sea, es mejor estar con las personas humildes porque eso va a mantener tu corazón humilde, te va a mantener agradecido. Entonces, ¿cuál es la clave para la envidia? El agradecimiento. ¿Cuál es la clave para el pecado y la moralidad sexual? El ayuno y la intimidad. Y el último y el más clave, el orgullo. El orgullo, cuando tú llegas a un lugar y el Señor te bendice, lo más fácil que se va a tratar de levantar es el orgullo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el primer pecado de la historia? No fue el pecado de Eva. El primer pecado de la historia fue el pecado que cometió Satanás en el cielo. ¿Y cuál fue? El orgullo. Que él dijo, voy a levantarme y ser como Dios, siendo que él lo había creado Dios. O sea, siendo que él no era nada. ¿Sí? Y luego Dios lo creó y ahí él dice, no, es que yo soy igual que Dios. Imagínate ese orgullo. Pero entonces uno dice, no, pero esa gente qué. Pero uno piensa, yo mismo, entonces, ok, el Señor me bendice, entonces estoy en lugar de dinero, estoy en lugar de bendición, estoy en lugar de esto, y ahí sí puedo decir, no, es que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Usted no sabe esto, usted no sabe lo otro. Al momento que yo digo eso, paro todo. Porque Jehová, ¿se acuerdan la canción? ¿Se acuerdan la canción? Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más altivo, mira de lejos. Porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos. Bueno, mira de lejos al altivo. Okay. ¿Por qué? Porque cuando está una persona altiva, el Señor de una lo saca de su bendición. Cuando tú dices, es que fui yo, hey papá, yo estoy acá, usted no sabe quién soy yo y además yo tengo esto, hice esto, y yo construí esto y yo hice esto. Chao. Chao porque no puedo trabajar más contigo. ¿Sí? Chao porque ya no puedo trabajar más con tu corazón. Pero cuando yo soy humilde, Padre, todo esto es mucho más de lo que yo pensaba que tú me ibas a dar. El Señor allí puede trabajar con ese corazón y puede decir, y no es entrar en la falsa humildad, decir, es que no tengo nada para ofrecer, es que no soy nada, es que no tengo nada, no merezco nada, y yo no sé cómo tú me amas, no. Uno tiene que entender que el Señor lo escogió por un propósito y con un potencial que Él pone dentro de nosotros, pero tiene que entender que todo viene de Él. Cuando entiendo las dos, ¡pum!, entro en todo, que entro en la bendición, pero también me doy cuenta que la bendición proviene de Dios. ¿Sí? Cuando Dios los llamó, y vamos a terminar con esto, Primera de Corintios 26, dice, recuerden
amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. O sea, acuérdense de su comienzo, acuérdense de dónde han estado, dónde van a estar, ¿sí? Cuando Dios los llamó, recuerden, porque cuando están allí, ok, Señor, yo me acuerdo que no era nada y tú me trajiste y ahora tengo esto y ahora pero todo me lo diste tú, Padre, gracias. Y yo no vivo, no, es que quiero, entonces ya tengo este carro, pero mi amigo, esta persona tiene otro carro, yo quiero ahora ese carro. O yo tengo esta casa, pero mi amigo tiene la casa más grande, entonces yo quiero ahora, no, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Cuando tú vas a un hospital, pasa lo mismo con las oraciones. Padre, gracias, Señor, por mi salud hoy. Gracias porque tú me das salud. Gracias porque hoy pude comer. Ustedes no saben cuánto yo anhelo un plato de comida. Pero es porque, o sea, imagínense cuando uno, o cuántos han pasado por una gripa y dicen, uy, yo no daba gracias cuando yo respiraba bien, ¿cierto? O sea, uno tiene cosas que uno dice, no, Padre, gracias, Señor, y uno tiene cosas y uno las da por sentadas, pero cuando uno empieza a agradecer, a mí me gustó una frase que una vez escuché y decía, ¿qué pasa si mañana recibieras o solo tuvieras las cosas por las que agradeciste hoy? ¿Cuántas cosas tendrías? ¿Sí? Les dejo ese pensamiento. ¿Cuántas cosas tendrías mañana si solo tuvieras las cosas por las que agradeciste hoy? ¿Cierto? Entonces, vivir en constante agradecimiento. La Biblia dice que entramos a sus puertas con acción de gracias. O sea, es la clave para entrar, la clave para multiplicar, la clave para mantenerte en agradecimiento, la clave para adorar, la acción de gracias. Aún el versículo que yo mandé ayer decían que todos los ángeles y los seres vivientes y todo daban gracias y daban honor y daban gloria, porque el Señor nunca va a compartir su gloria con nadie. El Señor nunca comparte su gloria con nadie, ni con este, ni con el otro, ni porque le gusta, porque no le gusta. Y de hecho hay gente que el Señor no le da la bendición que esa persona, no, es que sí, es que yo no sé por qué esa persona, tú le diste toda esa multiplicación y todo esto, y yo que, sí, pues por eso, por esa actitud el Señor no te ha podido dar lo que Él quiere darte o Él quería para tu propósito, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con Gálatas 1:10, ¿sí? Gálatas 1:10, que no sé si yo lo abrí. Gálatas 1:10, sí, aquí está. Listo. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. O sea, todo lo que hacemos, hagámoslo para el Señor. Esa es la clave para que no se estanque tu propósito. Que tú no busques, entonces que ahora sí mi pastor me aprobó, Eliseo entonces ahora sí me puso a cantar, Eliseo entonces sí hizo lo que sea, o ahora entonces mi pastor me vio, entonces no, estoy orando por gente, estoy orando más duro que la otra gente, entonces ahí sí me vieron. Y hay otra gente que no tienes ese problema, sino que ahora tienes que empezar a hablar y soltar tu voz, porque entonces dices, no, es que no voy a decir nada, porque entonces no quiero que piensen que estoy buscando aprobación. No, tampoco, sí, tampoco es cerrar tu boca, pero todo lo hacemos para agradar a Dios. Cuando buscamos, cuando obedecemos, cuando caminamos, y así el Señor puede fácilmente cumplir lo que Él ya quería. Hay algo que Él ya quería con tu vida. Entonces, no es como que lo tienes que convencer para que entonces Él te lleve aquí, allá, allá. Muchas veces que lo limitamos es con nuestra actitud, con nuestra falta de agradecimiento, con nuestra queja, cuando nosotros somos envidiosos, cuando... punto 2, bueno, punto 1, moralidad sexual, punto 2, la envidia, punto 3, el orgullo, ¿sí? Cuando nosotros nos quejamos, cuando somos envidiosos, cuando estamos en otras cosas, el Señor entonces lo limitamos, pero cuando rompemos todo eso, vamos a ayunar, a orar. Y el último punto, lo del orgullo, es la humildad, el antídoto y la adoración. La adoración. Cuando tú adoras constantemente, el orgullo no sube en ti. Cuando tú estás delante del Señor, entonces ya,
sea, es muy fácil para él cumplir el propósito, pero esto es clave para este año porque entonces tú te agarras y tú dices, ok, es que yo estaba buscando aprobación, es que entonces yo empecé a pensar mal de mi líder porque no me miró, porque no me dijo, porque no hizo esto, y entonces estancas tu propio propósito sin que yo sepa nada, pero es porque el enemigo quiso poner una piedra de tropiezo delante de ti, ¿sí? Entonces vamos a orar y yo siento y creo que este mensaje, ¿a quién le ayudó este mensaje? Levanten allí la manito. Igual no estoy buscando la aprobación de los hombres, ¿ok? No entiendo. Vamos a orar y allí vamos a hacer una oración de arrepentimiento también. Que el Señor sea no solamente rompiendo eso, sino que lo que ha venido del pasado, lo que quiso limitar tu propósito en el pasado, vamos a dejarlo a los pies de Jesús, que la sangre de Jesús lave eso y que le empiece a transformar, a transformar, a transformar, que cuando tú llegues allá no seas un tropiezo para la siguiente persona llegando allá, sino que seas una ayuda, que seas una persona que camina, que seas una persona que siempre está pensando en el reino de Dios, que está pensando en lo que Dios está haciendo, no en las discusiones banales, no en esto, si esta persona me miró, no me miró, me quiso, no me quiso, esto, lo otro, cuando el Señor está pensando mucho más grande, mucho más macro, ¿sí? Entonces vamos a orar juntos, ¿les parece? Y vamos a ir hacia todo lo que el Señor quiere para nosotros en este año. Entonces, Padre, yo quiero, Señor, orar por cada persona que está aquí hoy, Señor, cada persona que tú has puesto, Señor, una semilla de tu palabra. Padre, yo te pido que esa palabra no sea, Padre, sin fruto, sino que seas tú acordándole, Señor, aún en cualquier momento, Señor. Yo te pido que cualquier momento que se quiera subir el orgullo, que se quiera subir la envidia, que se quiera subir, Padre, aún tentación, el pecado, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú acordándoles de estos versículos, de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y no los permitas caer en lo que tantas generaciones han caído, en estos ciclos interminables de envidia, en estos ciclos interminables de corrupción, en estos ciclos interminables, Señor. No nos dejes caer, Señor, en el orgullo. Padre, queremos, Señor, que estés cerca, Señor, y tú miras de lejos al altivo, que esté lejos de nosotros, Señor, ser altivos. Y en este momento te pedimos perdón. Y ahí donde estás, Padre, te pedimos perdón por cada momento de altivez, por cada momento que yo quise algo que tú le habías dado a alguien más, Señor, por cada momento que yo me moví, Señor, en esa amargura, en esa queja, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, limpia, Señor, nuestro pecado y aún oramos, Señor. Padre, perdónanos, Señor, en cualquier momento que aún deseamos los bienes de nuestro enemigo o de nuestro amigo o de nuestro vecino. Deseamos lo que quería o lo que tenía nuestro hermano. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón cuando menospreciamos lo que tú nos diste, Señor. La bendición que tú nos diste en nuestras manos, Señor. Abre nuestros ojos y te agradecemos, Señor, por tu sangre. Hoy te pedimos perdón y no queremos volver a hacerlo, sino, Padre, hoy te agradecemos por lo que tenemos. Gracias, Señor. Si está sucia, Padre, los platos, porque significa que alguien comió. Gracias, Padre, porque podemos ayunar, no por necesidad, sino por decisión, porque hay comida en la casa. Padre, gracias, Señor, porque podemos limpiar las cosas, porque hay una casa para limpiar. Gracias por nuestra familia, porque si a veces nos ponemos bravos con ellos es porque tenemos una familia cerca. ¿Y cuántos anhelarían una familia más cercana? Padre, gracias, Señor, por nuestros amigos, por las personas que están impulsándonos a acercarnos más a ti. Padre, ¿cuántas personas desearían un grupo así, en fuego por Dios, anhelando más a Dios, y tú no lo has regalado, Señor, a nosotros? Gracias, Señor, aún por desde donde nos has traído, porque no somos las mismas personas que antes. Gracias, Señor, desde ya por las cosas que vas a hacer este año, por los milagros, por las manos, Señor, que tú nos vas a expandir y que esté lejos de nosotros el orgullo. Padre, aún hoy decidimos no solo tener humildad, sino perdonar en el nombre de Jesús, porque está en nuestro corazón perdonar, así como fue este ejemplo. Padre, hoy decidimos perdonar a esas personas que han traído, Señor, que nosotros mismos hemos traído carcoma a nuestros huesos por falta de perdón. Allí donde estás, si el Señor te trae
alguien a la mente. Padre, yo perdono a mi papá, a mi hermano, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy soltamos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy soltamos perdón y te agradecemos porque hay algo nuevo que tú traes, porque tú nos preparas desde antes, porque tú traes correcciones a los que amas y porque cuando tú traes corrección y nosotros te escuchamos, hay algo, Señor, que tú haces, hay una bendición que tú traes, porque es tu mano que está con nosotros. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y hoy nos gozamos en ti, porque tú eres nuestro Dios y cada día nos enseña, Señor, a caminar contigo. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por siempre estar con nosotros. Y hoy oramos, usa nuestras manos para hacer bendición a otros, para hacer ayuda a otros, para hacer sanidad a otros. Aun cuando hubo otro tiempo que fuimos usados, fue para traer destrucción, para traer rompimiento de autoestima a otras personas, de dolor a otras personas. Gracias porque estás redimiendo nuestro propósito y estás trayendo bendición, bendición, bendición por medio de nosotros, Señor. Sanidad hay en nuestras manos, Señor. Hay libertad por medio de nosotros y hay vida en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Andamos y nos movemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a cerrar con un versículo más que el Señor me trajo a la mente allí. Y es ¿cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Caín y Abel. Levanten la mano, Caín y Abel. Bueno, hay algo que pasa con Caín y Abel. Dice, Abel dio su ofrenda y su ofrenda fue agradable al Señor. Pero Caín ofreció una ofrenda que no era lo mejor. O sea, Abel trajo lo mejor de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas y miró con agrado Jehová a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya porque Caín dio como de lo que le sobraba, ¿cierto? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esto es clave. Y hay otra versión que dice, o sea, si tú haces el bien, o sea, si tú te arrepientes, por decirlo así, igual, o sea, yo te voy a enaltecer, yo te voy a bendecir. Dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Por eso ayunamos, por eso oramos. Pero dice, o sea, no tengas envidia. Si tú no fue porque yo esto o lo otro. Si tú ofreces, si tú te arrepientes, si tú caminas conmigo, serás aceptado. O sea, será aceptada tu oración, será aceptada tu adoración. O sea, si ahorita cambiamos nuestro camino, cambiamos como hemos sido, el Señor también acepta nuestro arrepentimiento y todo, y el Señor nos bendice. Pero si nos movemos en envidia, por eso dice, cuando crezcamos, cuando nos ponga sobre más cosas, sobre autoridad, sobre dinero, sobre personas, dice, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y la manera que entras por medio de ese rechazo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar con el Señor. Gracias porque tú me aceptas. Vamos a entrar en agradecimiento y el Señor hace el resto. Y ahí acepta, no solo que nos acepta, sino hay un propósito que Él cumple por medio de nosotros. Amén. Amén, 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 amén. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Amén. Nos quedamos allí. Mediten esta palabra. Bueno, yo dije que iba a ser la última semana, pero es porque lunes, martes y miércoles, lunes, martes, miércoles y jueves vamos a tener reunión aquí, pero ya viernes no hay porque tenemos esa reunión en presencia viva. Sábado también tenemos Awaken en vivo, entonces tampoco hay reunión y ya luego volvemos domingo, lunes y martes y ya el martes ya ahora sí cerramos. Entonces van a haber días que tenemos reunión, que no tengamos, pero estamos ya pues a nada. Y la idea es que aprovechen estas enseñanzas. Espero que estén aprendiendo mucho. ¿Listo? Nos vemos en mañana a las 9 p.m.
Mañana a las 9 p.m. Listo. Chao, muchachos. Un abrazo. Ah, bueno, Chao. manden en flow con qué se quedaron, listo. Con el grupo. Chao, pues. Qué lindo tenerte aquí, Alexa. Alexa Duque. Te esperamos el sábado.